Muy buenas noches, queridos amigos. Pueblo ecuatoriano, una vez más a compartir temas a veces polémicos, pero reales y candentes. El tema de hoy, sombras y luces de la Fiscalía como institución del derecho penal, procesal penal, constitucional. ¿Qué es la Fiscalía? ¿Para qué sirven los fiscales? ¿Qué protege la Fiscalía? ¿A quiénes protege la Fiscalía? ¿Qué organismos dependen de la Fiscalía? ¿Hacia dónde va una nueva Fiscalía? ¿Por qué permanecer en el cargo de fiscal? ¿Qué pasa con los concursos de fiscales? Las atribuciones del fiscal o de la fiscal, las funciones, las leyes nacionales e internacionales que protegen a la Fiscalía. ¿Qué pasa cuando un fiscal comete un error y viola el debido proceso? Estos temas vamos a analizar sábado y domingo por el confinamiento. La Fiscalía. La Fiscalía es una entidad independiente del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que dirige una fiscal general, un fiscal provincial y obviamente los fiscales en cada uno de los cantones y lugares en los que se requiere a uno de ellos. Es decir, viene a representar a la sociedad ecuatoriana con dos finalidades. Ahora vamos a iniciar lo que dice la ley internacional. Las Naciones Unidas, en las directrices para los fiscales, señala cuáles son los objetivos, las atribuciones, las funciones de los fiscales. Al respecto dice lo siguiente: la Fiscalía tiene como función lo siguiente: investigar de manera objetiva, investigar integralmente la verdad e investigar en forma imparcial. Asimismo, establece nuestra Constitución de la República en el artículo 195 sobre las funciones de la Fiscalía. Dice, específicamente dirigirá la etapa preprocesal y la etapa procesal penal. En tanto que el artículo 424-425 establecen las atribuciones de la Fiscalía. ¿Cuáles son las atribuciones en las diferentes fases y etapas del proceso penal? Fundamentalmente en la etapa de indagación previa. ¿Cuándo interviene el fiscal? Prácticamente en todas las fases y en todas las etapas de un proceso penal. En la fase preprocesal, investigará el fiscal o la fiscal en forma imparcial, en forma objetiva, la verdad de los hechos, para establecer el fin del derecho penal y procesal penal, la materialidad de la infracción y la responsabilidad penal de los presuntos responsables. Dirigirá la investigación durante la fase de la misma. Ordenará los elementos y acciones a tomarse como actos de investigación dentro de la investigación previa. El artículo 443 es claro y establece del Código Orgánico Integral Penal que es el funcionario público que llevará a cabo la recopilación de las evidencias, los rastros, las huellas dejadas en la escena del delito, ya sea en la escena abierta o en la escena cerrada del delito. Establecerá las evidencias directas, como un testimonio, por ejemplo, o establecerá y recopilará la escena circunstancial, la evidencia circunstancial, es decir, aquella que es practicada a través de una pericia, por ejemplo, de huellas, de ADN, en los objetos que dejan el crimen, por ejemplo, o cualquier tipo de delito.
es decir, los rastros, inclusive que en el momento del delito tienen que ser enumerados para luego ser recopilados y entrar a una cadena de custodia, de acuerdo a lo que establece el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal. Esas y más funciones le compete al señor fiscal en la indagación previa. Pero también interviene al momento de la flagrancia, solicitando a un juez competente o a un juez de turno las órdenes de allanamiento, por ejemplo. El allanamiento no es otra cosa que la orden judicial para poder ingresar a un domicilio, a un lugar de trabajo, inclusive a un vehículo, a una embajada. Obviamente es otro trámite, pero inclusive ante ella, para obtener elementos que servirán posteriormente de prueba, obtener evidencias o elementos de convicción. Y obviamente participar la Fiscalía como institución. El momento de la audiencia de flagrancia, que se tratan dos elementos: la legalidad de la detención y la flagrancia misma del aprehendido. Solicitará la prisión preventiva cuando hay requisitos para ello, o solicitará la sustitución de la prisión preventiva o medidas de carácter personal. Solicitará la revocatoria de la prisión preventiva si es del caso. En la instrucción fiscal, es decir, cuando ya inicia la fase del proceso penal que dura 30 días, 60 o 90 días, ¿qué debe hacer un fiscal o qué hace de acuerdo al mandato del artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal? Específicamente tiene varias atribuciones, entre ellas investigar para dar con los hechos, para dar con el paradero de los presuntos delincuentes que se encuentren prófugos, investigar para dar y establecer el delito, para establecer a los autores mediatos, autores directos, coautores y cómplices. Recordemos que ya no hay la figura del encubrimiento en nuestro sistema procesal penal ecuatoriano. Otra atribución del fiscal es proteger a las víctimas de cualquier tipo de delito, pero se pone más énfasis a las víctimas de delitos de violencia familiar, del feminicidio, de delitos contra la vida, contra la agresión física, psicológica, de delitos sexuales, en contra de los delitos de corrupción, es decir, de afectación al Estado, pero en general en contra de todas las víctimas u ofendidos. Recordemos que el sistema procesal penal ecuatoriano tiene acciones de orden público. Es ahí donde interviene el fiscal o la fiscal. Las acciones de orden privado no interviene el fiscal, sino la parte afectada, que no me voy a referir en este momento porque no es pertinente. En la instrucción fiscal, en esos 30, 60 o 90 días o 20 días de instrucción fiscal, se judicializa en muchos casos lo ya realizado en la investigación preprocesal. Judicializar significa darle legalidad a los elementos de investigación en la fase preprocesal para en la fase procesal penal tenerlos ya como elementos de convicción y posteriormente anunciarlos como elementos probatorios. En este sentido es importante tener presente que debe establecerse la legalidad en base de la ya conocida doctrina POPI, cómo se solicitan el ingreso, la judicialización de los elementos probatorios como elementos de convicción, pedidos en debida forma, con la formalidad de ley, ordenados por la autoridad competente como una orden de detención con fines de investigación, una orden de prisión preventiva, una orden de allanamiento por un juez de garantías penales o un juez de turno de flagrancias. Practicada conforme a derecho. Practicada conforme a derecho significa realizar un peritaje, una pericia, una evidencia material para ser judicializada
por peritos debidamente acreditados al Consejo de la Judicatura, por peritos que pertenezcan a las diferentes unidades de la Fiscalía o de la Policía Nacional. En delitos contra la vida, por ejemplo, son los médicos legistas, debidamente acreditados, los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, los peritos contables forenses. En criminalística de la Policía Nacional son los llamados a establecer la práctica de los elementos de convicción. Y por último, incorporada conforme a derecho. ¿Qué significa incorporada conforme a derecho? Que cuando un elemento probatorio, un elemento de convicción o un elemento de investigación en la fase preprocesal es introducido al cuaderno penal, al proceso penal, en forma ilegal, simplemente nos remitimos al artículo 76.4 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que las pruebas actuadas en contra de la ley, la Constitución y los instrumentos internacionales carecen de valor, es decir, de valoración probatoria de acuerdo al artículo 457, fundamentalmente sobre la pertinencia, la legalidad y el valor técnico-científico de ese elemento probatorio. También entre las atribuciones del fiscal están en solicitar las medidas de protección. ¿De protección para quién? Propiamente para la víctima, es decir, aquellas protecciones o amparos que le concede un juez competente cuando hay violencia física, un presunto atentado o presunción de feminicidio, atentado a la vida, violencia, o los casos de corrupción en nuestro país. La recopilación de elementos probatorios con allanamiento, así sea a la madrugada. Sin embargo, hay que conocer que se debe respetar los derechos humanos, los derechos de las partes procesales, por más presunto delincuente que sea. La atribución del fiscal está en recopilar todas las versiones, delegar a un miembro de la Policía Judicial, de la Policía Antinarcóticos o de la unidad que corresponda de la UNACE, por ejemplo, o de la DINAPEN, para que realice la investigación prolija bajo su mando y bajo su dirección. El reconocimiento de los lugares de la comisión del delito, las escenas abiertas o escenas cerradas, nombrando a un perito acreditado en investigación ocular técnica o en reconocimiento del lugar de los hechos. Entre sus atribuciones está la reconstrucción de los hechos. En sus atribuciones está en negociar en buenos términos, transar en buenos términos con quienes han colaborado, es decir, bajo la figura de colaboración eficaz, dando datos idóneos, precisos, claros, concordantes para dar con el paradero o ayudar a la Fiscalía para recopilar elementos para demostrar la materialidad de la infracción y quiénes son los autores, coautores o cómplices. También es atribución de la Fiscalía protección a los testigos. La protección a víctimas y a testigos en nuestro país está facultado para la Fiscalía. Obviamente los jueces serán quienes garanticen los derechos de las partes procesales. Otra atribución del fiscal es participar en la etapa de juicio, en la audiencia de juzgamiento. Obviamente antes de ello en la audiencia preparatoria de juicio. ¿Qué hace en la audiencia preparatoria de juicio el fiscal? Generalmente acusa. Cuando acusa, tiene que hacerlo de acuerdo a los artículos 604 y 605 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, hacerlo en forma motivada, en forma sustentada, jurídica, argumentada, lo fáctico, lo probatorio, el valor probatorio. Y la parte jurídica, las normas nacionales, las normas del Código de la Ley Penal, las normas constitucionales de instrumentos internacionales, la doctrina, la jurisprudencia, derecho comparado. Ahí es una excelente motivación para los fiscales en la audiencia preparatoria de juicio. También tiene que pedir la exclusión de pruebas, el anuncio probatorio y ratificarse si es que pide la revocatoria de la prisión preventiva o la suspensión de la misma por alguna otra medida cautelar a favor y en contra de la prisión preventiva.
Es atribución del fiscal participar o función principal participar en la etapa de juicio, especialmente en las 3 fases de la etapa de juicio, presentando en forma sucinta, clara, la teoría del caso. Generalmente, la fiscalía se supone que es garantista también. Se supone, ya voy a las sombras de la fiscalía. Estamos en las luces de la fiscalía, cuando es una excelente fiscalía, una excelente institución. Da la teoría del caso y enseguida tiene que iniciar el desfile probatorio. Generalmente lo hace a través de las pericias, luego de las pruebas testimoniales de la parte ofendida, la víctima, testigos presenciales, referenciales, presentando luego las pruebas instrumentales, documentos públicos y privados a través del principio de la inmediación. Quien dé un certificado o presente una certificación de cualquier naturaleza debe comparecer ante la etapa de juicio a través del principio de inmediación del artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, bajo ciertos principios que ya me voy a referir. Luego de ello, hace el alegato final solicitando la pena correspondiente, la reparación integral para la víctima y por supuesto el derecho y el principio a establecer la verdad ante los jueces competentes de juzgamiento, sea cualquier juez de juzgamiento unipersonal, en procedimiento directo o pluripersonal, en un tribunal de garantías penales, corte nacional o corte provincial. Y luego su atribución está hacerse presente con sus alegatos en los procesos impugnatorios de apelación a la prisión preventiva, de apelación a los recursos de nulidad y por supuesto de prescripción en apelación y en los recursos extraordinarios como son de casación y los de revisión. Pues bien, esas son las funciones y atribuciones claras de la Fiscalía que cumplen o deben cumplir en teoría en nuestro país Ecuador, siempre respetando el sistema garantista. Muy bien, ¿cuáles son los principios en los cuales se desarrolla la Fiscalía y en los cuales se desarrollan las partes procesales? Fundamentalmente los principios rectores del sistema procesal penal acusatorio es el sistema garantista, el sistema acusatorio penal, el sistema de contradicción motivacional adversarial, con argumentación o fundamentación jurídica propiamente dicha, oral, como estamos en este momento, bajo el sistema de la oralidad y por supuesto utilizando la lógica, la razonabilidad, la coherencia, la simplicidad en todas sus intervenciones, capaz de que el pueblo ecuatoriano, el común de los mortales, sepa de qué habla el fiscal. Pero cuando deba ser técnico, debe utilizar los principios precisamente de las premisas para llegar a cualquier conclusión dentro de la lógica jurídica y la argumentación jurídica. Pues bien, ¿qué pasa cuando un fiscal no cumple sus funciones? Para eso tenemos el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuando viola las garantías judiciales, cuando viola el debido proceso, cuando incumple los plazos razonables para procesar, para investigar, para llegar a una etapa de juicio o impugnatoria. Es decir, cuando lleva a error judicial a un juez, cuando lleva a una mala administración de justicia por haber actuado en forma ilegal, desleal, o haber actuado forjando pruebas, por ejemplo, escondiendo pruebas o inventándose pruebas o elementos de convicción o elementos investigativos. Aparte de que acarrearía la nulidad en cualquier momento procesal de ese proceso, la nulidad constitucional en casación, por ejemplo, tiene que responder bajo los efectos del artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, con una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una demanda al Ecuador, obviamente indicando cuáles fueron los errores y violaciones de ese o de esa fiscal, indicando qué queremos conseguir con esa demanda. Obviamente las demandas son millonarias,
Porque si usted demanda por 7 millones, el juez le va a sentenciar por $70.000. Por eso son demandas millonarias. ¿Cuándo se han inventado pruebas, como decía yo? Asimismo, luego de la demanda en el Ecuador hay que demandarlos internacionalmente ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Ecuador, y ellos ejercen lo que conocemos el juicio de repetición, es decir, lo que el Estado me paga como víctima ofendida por la violación de los derechos humanos, garantías judiciales y debido proceso, el fiscal deberá pagar al Ecuador en su momento. Cabe indicar también que es importante señalarles las quejas que se les debe hacer. ¿Ante dónde? Ante el Consejo de la Judicatura. También presentar quejas ante Recursos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, la Fiscalía tiene esas atribuciones, esas funciones. Ahora vamos a ver qué ha pasado con la Fiscalía en el Ecuador. Vamos a las sombras de la Fiscalía en nuestro país. Un año antes de que la señora fiscal sea nombrada fiscal, yo ya lo dije que ella iba a ser la fiscal. Fue nombrada bajo los efectos de la dedocracia del gobierno traidor de Moreno, como le dicen sus amigos o sus otrora amigos. La Fiscalía, en la mayoría de veces, estoy hablando de las sombras de la Fiscalía, basta darse un paseíto por las unidades de flagrancia del país. Ahí podemos establecer a veces con nombre, con apellido de los fiscales, de los abogados que pululan en las afueras de la Fiscalía y ciertos juececillos para negociar con la justicia, para negociar con la prisión preventiva y la sustitución en las unidades de flagrancia. Las sombras de la Fiscalía también son las unidades de tránsito. Usted, como abogado de tránsito, con mucho respeto de los colegas, de muchos colegas expeditos en esa materia, no se necesita conocer el derecho. En muchos casos, digo en muchos casos en tránsito ha sido desde hace fechas hasta ahora una verdadera mafia. ¿Cuánto tienes? ¿Qué necesitas para sacar tu vehículo aprehendido? Cuando caes por una contravención, el viacrucis que tienes que pasar en esas unidades de tránsito. ¿Qué pasa en las unidades de delitos en contra de la corrupción, de delincuencia organizada, en los diferentes delitos en contra de la administración pública? Las tres funciones había dicho: objetividad, investigación integral de la verdad y la imparcialidad. Los colegas me van a dar la razón. De 100 casos, los 80 no están totalmente parciales, están imparciales. El 20%. O bien dependen del poder político, o bien dependen del poder económico, de las amistades. Las sombras de la Fiscalía también se dan cuando los cónyuges, sea mujer o sea el marido, tienen abogados en libre ejercicio o abogadas en libre ejercicio y logran transar para llevar allá los casos que son investigados. Últimamente, de un contralor nefasto, una rata de contralor, veíamos cómo negociaba con su hermano abogado en las gradas de la justicia. Así pasa también con la Fiscalía. ¿Cómo no voy a hablar de las sombras de la Fiscalía cuando se inventan situaciones jurídicas, como dirían, ínfulas y herejías jurídicas, como el influjo psíquico en ese conocido caso Sobornos, por ejemplo? La fiscal dependía para sentenciar a un delincuente llamado Rafael Correa, porque ya está sentenciado, le puedo decir delincuente, y a otros delincuentes de ese caso. Le sentenció, lastimosamente lo digo, con un cuadernucho,
con un cuaderno que precisamente no cumple las funciones de prueba legal, de pertinencia de la prueba, de valoración científica de la prueba del artículo 457. Sombras de la Fiscalía que le va a costar a la señora Diana Salazar en su momento una cantidad millonaria en un juicio de repetición. Seguramente el delincuente Correa y esos delincuentes que están sentenciados ahí demandarán en el Ecuador y demandarán internacionalmente. Esas son las sombras de la señora fiscal. Me refiero también a las sombras de los fiscales cuando forjan las pruebas, cuando se inventan las pruebas en los procesos penales, como cuando pasó en el caso Fibeca, se inició un proceso penal por desaparición forzada y resulta que el desaparecido se encontró en Venezuela. Claro, ese momento estaba una rata de fiscal, el ciudadano Chiriboga, un presunto ladrón de una vivienda de unos extranjeros. Esas han sido las fiscalías que ha tenido el Ecuador desde la época de doña Mariana Yepes, pasando por el señor Washington Pesantes, otro sinvergüenza de la fiscalía, hasta esta última fiscal, doña Diana Salazar. Las sombras de la fiscalía. La pregunta es, ¿ha cumplido la fiscalía con el mandato de la sociedad? Perseguir a los verdaderos corruptos, recuperar el dinero robado al Estado, investigar la verdad en diferentes casos, proteger a la víctima, proteger a los ofendidos, que no es lo mismo que víctima, proteger a los testigos protegidos. Cabe recordar que ahora en la nueva ley penal usted puede denunciar con reserva de su nombre, puede denunciar actos de corrupción y obtener un rédito del hasta el 15%, si mal no recuerdo, cuando sea recuperado. ¿Qué ecuatoriano se atreve a denunciar, señora fiscal? Sombras del derecho son. La fiscalía en estos 14 años ha sido el desastre para la corrupción. Se ha convertido en forma de vida el ser corrupto y que no le pase nada. A un común de los mortales de nuestros clientes les procesan, les dan lo máximo de sentencia por el robo de una computadora, de un cilindro de gas. Está bien, pero vivimos un sistema garantista. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde está, señora fiscal? Le pregunto a usted, el caso de la señora Romo, del aeropolicial con su marido, pareja, unión de hecho, yo qué sé, el señor Iván Granda. ¿Dónde está una investigación a Iván Granda por los millones del circo que trajo al Ecuador? Un presunto corrupto. Usted no hace nada ni ha hecho nada en estos casos. Me pregunto dónde está la investigación en contra de Paul Granda, del Seguro Social. Usted le dio una medida sustitutiva, como que estuviera embarazado este ciudadano, pese a que el artículo 536 lo prohíbe. Arresto domiciliario. Él no estaba en enfermedad terminal catastrófica, no tenía mayor de 65 años ni estaba embarazado. Así lo dice el artículo 534. Paul Granda sigue libre, un presunto sinvergüenza corrupto. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hace con Ángel Loja Llanos en el mismo caso del seguro? Miles de millones de dólares. ¿Qué pasa con el caso Gabela? Se hizo público, pero ahí quedó. ¿Dónde está la investigación? La investigación del ISFA. Los 800 millones de la Policía Nacional. El caso de Pierina Correa. Ahora, demuestre que usted es una fiscal. Demuestre iniciando ya formulación de cargos antes del 24 de mayo para que no pueda presidir la Asamblea Nacional. Esa rata de la política, esa sinvergüenza del correísmo. 2 veces se gana la lotería. ¿Usted le cree, señora fiscal, o está esperando órdenes para hacerlo? El caso del Senadi. ¿Quién dirige el Senadi?
le protege a los enemigos de la SAICE, de los artistas, de los autores, de los compositores. Ni siquiera investigación previa lo ha hecho. ¿Qué hace, señora fiscal, en las denuncias, más de 8 denuncias penales en contra de Juan Fernando Velasco? ¿O es que acaso pertenecen a alguna secta de las mismas a la que usted acude? Me pregunto, ¿qué pasa con el caso Tame? El caso de los pases policiales. ¿Cuándo va a iniciar una investigación en contra de José Serrano por el caso Caranqui? ¿Cuándo va a iniciar y terminar el caso pases policiales? Señora fiscal, muchísimos casos más. El alcalde Yunda, la prefecta Pavón, el caso Frecuencias, el caso de los ex concejales de tránsito. Ahí le tenemos a alguien dirigiendo como gerente de metro, alguien que fue procesada por presunta corrupción. Ya basta, señora fiscal. Ejerza lo que las Naciones Unidas, lo que la Constitución y la ley le dicen. Investigue preprocesalmente y procesalmente. Cumpla los principios de objetividad, investigación de la verdad y por supuesto con imparcialidad. Proteja a las víctimas del país. Ya basta de la delincuencia común. No siga protegiendo, encubriendo a los corruptos del país. Quiero realizar la contestación a algunas preguntas que nos hacen nuestros amigos a través de la red telemática. ¿Qué opina del procedimiento abreviado y por qué existe esa figura? El procedimiento abreviado se tomó precisamente del sistema procesal penal de Chile, más específicamente, en donde tienen 10 días, por ejemplo, para ser dictados una sentencia a la cual el procesado se hace culpable, acepta la culpa y acepta una pena. Nuestro país establece 1/3 de la pena máxima hasta delitos que no superen los 5 años de prisión, los 10 años de privación de la libertad. No estoy de acuerdo porque corta ese derecho a la defensa. Muchas de las veces los colegas, los defensores públicos, ya me referiré a las sombras y luces de ellos, negocian el procedimiento abreviado. No se necesita ser jurista, abogado, litigante para proceder al procedimiento abreviado. ¿Qué hago si el fiscal me pide dinero o algún favor? Denunciarle a la fiscal general, al Departamento de Recursos Humanos, denunciarle al Consejo de la Judicatura y denunciarle a la propia Fiscalía por tráfico de influencias, chantaje. Los jueces competentes precisamente para que no pase lo que pasó con el hijo del ciudadano Yunda, pues. Primero le dicen, lárgate del país, como pasó con los Alvarado, con Pedro Delgado, pasó con mucha gente. Y seguirá pasando mientras siga esta fiscalía. Para obtener evidencias directas, evidencias circunstanciales, para levantar una cadena de custodia, para judicializar esos nuevos elementos probatorios y llevarlos a la audiencia de juicio. Para eso sirve un acto urgente, para que no se fugue el presunto delincuente, para que no salga del país en los actos de corrupción, como ha pasado siempre en nuestro país, con contadas excepciones, cuando la fiscal hace caso al poder político. Hay otra pregunta que dice, ¿quién dicta la orden de allanamiento y cuánto se demora en otorgarla? Siempre la dicta un juez de garantías penales, un juez competente en materia penal. En lugares que no hay juez competente en materia penal, un juez multicompetente que está autorizado porque todos son jueces constitucionales. Generalmente no puede demorar más de 10-15 minutos la petición, la orden y proceder en forma inmediata al allanamiento de un inmueble. ¿Qué pasa si se hace público, difunde información de indagación previa? Es un delito tipificado en la ley penal de 1 a 3 años. ¿Quién difunda lo que está sucediendo, lo que sucede? Difunda los impulsos fiscales emanados de la fiscalía. Es un delito castigado
Cuando no justifica su informe, están las objeciones, las alegaciones, las argumentaciones jurídicas por el principio de contradicción. Se puede solicitar la ampliación del informe y se puede solicitar otra pericia con otro perito que se llama un perito dirimente, propiamente para darle la validez, si es que es el fiscal, o para darle la ilegalidad, si es que es el defensor. ¿Cuál sería el perfil de un fiscal verdadero? Con orgullo lo digo. Con orgullo lo digo, estoy profesionalmente capacitado para criticar a los fiscales, porque soy de los 13 fiscales graduados en el país, en la vida republicana, como agente fiscal, inclusive especial. Yo estudié 3 años, cuando tuve 27 años de edad. A los 30 años, 3 años me formé para ser agente fiscal, en ese entonces Ministerio Público. Nos formaron a nosotros el Ministerio Público de Francia a través del coronel González, jefe de la PJ. Los fiscales de Nueva York fueron quienes nos formaron. Nos formaron acá grandes ciudadanos peritos de reconocida trayectoria de medicina legal, de grafología, grafotecnia, en las diferentes áreas de criminalística. Nosotros nos formamos en reconocimiento del lugar de los hechos, nos formamos en reconstrucción de los hechos, nos formamos en identificar, cómo identificar a las personas a través de un proceso penal. El perfil para un buen fiscal debe ser que tenga el título de abogado. Las maestrías o PhD casi es insignificante. Tiene que tener mínimo 2 años de pasantía. En lo personal considero. No importa las maestrías, los cartones no hablan. 2 años de práctica, o en criminalística, o en las unidades que pertenecen a la fiscalía, o bien en la misma fiscalía, 2 años. Debe crearse, o mejor dicho, existió, nosotros creamos la escuela de los fiscales. Nosotros, con nombre y apellido, Iván Durazno. Pero esa escuela de la fiscalía la utilizaron como medio de corrupción, más bien. Debe crearse 2 años de estudio para ser fiscal en el país. ¿Hay jueces y fiscales probos? Por supuesto que sí. Hay grandes fiscales, hay grandes jueces. La mayoría son jueces probos. La mayoría son fiscales probos, honestos, competentes, que lo hacen a cabalidad, a 100%, con eficiencia y eficacia. No todo es malo en el Ecuador. La mayoría son fiscales buenos. La mayoría son jueces buenos. La mayoría son litigantes buenos. Un llamado a nuestro país y un saludo a Santo Domingo, a Cuenca, Ibarra, Puyo, a Colombia, México, España, Estados Unidos, a New Jersey, a Nueva York, a todos los lugares que nos ven en esta red social. Saludos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que Dios les bendiga. Suscríbanse a nuestras redes sociales en YouTube, Pichi Greenland, Instagram y en todas las redes sociales. Nos veremos, si Dios permite, el próximo sábado a las 7 de la noche con estos temas, sombras y luces, con Iván Durazno.